Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza. Soy abogado, especialista en reclamaciones de seguros. Esta es una de las conferencias más importantes de todo este año. ¿Por qué de las más importantes? Porque los incendios son eventos catastróficos que ocurren durante los 365 días del año y es un acontecimiento que le puede ocurrir a cualquier asegurado y en cualquier intermediación de póliza que los agentes de seguros hayan participado. Entonces, es muy importante porque en muchos de los siniestros que gestionamos aquí en nuestra área legal, estamos gestionando el rechazo porque el asegurado no cumplió con medidas de seguridad que la aseguradora estableció al expedir la póliza. Y hay mucha discusión en si se debe indemnizar o no se debe indemnizar a los asegurados cuando se incumplen medidas de seguridad que se establecen en forma expresa en una póliza de seguro. Generalmente esas medidas de seguridad vienen en anexos, en endosos o en especificaciones. Es muy raro que las encontremos. Las vamos a encontrar en especificaciones que forman parte de una póliza, en endosos, en algunas ocasiones en la carátula, que complementan la relación contractual. Entonces, vamos a empezar. Marcela, otra vez, Marcela, como ya es costumbre, me acompaña. Se ha de preguntar y por qué el licenciado Gallardo le andan leyendo las diapositivas. Si él las puede leer, pues no, estoy ciego. No las puedo leer, pero aquí Marcela siempre me acompaña, me las lee y yo trato de exponerles lo que en esa diapositiva hemos preparado para ustedes en forma sintetizada. Entonces, nuevamente Marcela, por favor, apóyame. Muy bien, licenciado. El título de hoy es La gestión del rechazo por incumplimiento de medidas de seguridad en el seguro contra incendio. En la primera diapositiva tenemos el rechazo del siniestro y se desprende la formalidad en el rechazo del siniestro, fundamentación y motivación. El rechazo del siniestro tiene que ser por escrito. Nunca se debe admitir y aceptar como agente de seguros, como intermediario, como asesor en materia de seguros y como asegurado. Nunca se debe admitir un rechazo verbal. Siempre debe existir un rechazo por escrito. Es una formalidad esencial en la comunicación en materia de seguros. En todas las condiciones generales de todas las pólizas existe una cláusula que se llama comunicaciones. En esa cláusula se dice que todas las comunicaciones deben de ser por escrito. El rechazo es una comunicación que también debe de hacerse por escrito, lo debe emitir la aseguradora. A veces, muy contadas veces, lo emitían los ajustadores. Ahora generalmente lo emiten las aseguradoras. Y en ese rechazo, por lo menos se debe de fundar y motivar la causa del rechazo. ¿Qué significa fundar y motivar? Que digan cuál especificación, cuál condición, cuál cláusula, cuál artículo, cuál disposición normativa fue incumplida por el asegurado y cuáles son los hechos o las circunstancias que convergieron para haber incumplido con esa cláusula, con esa disposición, con ese reglamento. Eso es fundar y motivar, que te digan la razón por la que no te van a pagar, la razón por la que están rechazando el siniestro cuando están argumentando, en este caso, el incumplimiento de una medida de seguridad. ¿Qué es lo que las compañías generalmente sienten cuando una medida de seguridad no fue cumplida? Bueno, hay dos corrientes. Hay una que dice, es que estaba establecida en la póliza y si no la cumpliste, entonces no estoy obligado a pagar. Ojo, antes el incumplimiento de medidas de seguridad, hace unos años, generalmente las aseguradoras la sancionaban con la declinación total del pago. Últimamente han moderado esa consecuencia y el incumplimiento de medidas de seguridad puede incorporar la aplicación de algún deducible o algún coaseguro. Es decir, está bien si te voy a pagar, pero te voy a reducir la indemnización por haber incumplido una medida de seguridad. Pero no se confíen porque algunas pólizas todavía siguen con los textos donde claramente establecen que si no se cumple con alguna de las medidas de seguridad, o sea, a veces te mencionan 3, 4, 5, 6, 7,
con alguna que no se cumpla no te pago. Otras dicen, con alguna que no se cumpla sí te voy a pagar, pero te voy a aplicar un coaseguro o un deducible. Y les dije, hay una corriente que es muy estricta y dice, si no se cumplió lo pactado en la póliza, entonces no hay por qué cumplir nosotros como aseguradoras. Otras dicen, si no se cumplió lo pactado en la póliza, entonces se agravó el riesgo. Y si se agravó el riesgo, entonces no estoy obligado a indemnizar. Unas se guían por la literalidad y otras le incorporan además la exposición de la agravación del riesgo. Pero ahorita vamos a ver cuál es el efecto y cuáles son las cargas y obligaciones que esas dos vertientes les imponen a las aseguradoras. Y para eso nos vamos con la siguiente diapositiva, por favor, Marcelo. La causal del rechazo. Disimulaciones, falsedades o inexactas declaraciones al ocurrir el siniestro. La carga de la prueba de la que se desprende, la entrega y explicación de la póliza y el incumplimiento del asegurado. La claridad y precisión en las exclusiones y estipulaciones y la agravación del riesgo y su influencia en el siniestro. ¿Por qué quise empezar con las causales de liberación de obligaciones establecidas en el artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro? ¿Qué tiene que ver con el incumplimiento de una medida de seguridad? Pues ahí les va lo que tiene que ver en la práctica. ¿Qué ocurre cuando un asegurado, un agente de seguros, se da cuenta que ocurrió un siniestro y que no cumplió con las medidas de seguridad que están establecidas en la póliza? ¿Por qué se da cuenta hasta que ocurre el siniestro? Porque generalmente los asegurados leen y revisan las pólizas después de ocurrido un siniestro. Por regla general, un asegurado no va a revisar una póliza antes de que ocurra un siniestro. ¿Por qué no lo hace? Porque confía en el agente de seguros, confía en el intermediario y prácticamente lo que el intermediario le diga, él se va a ir con los ojos cerrados y va a tener una póliza por la vigencia prometida, con las coberturas prometidas, con las indemnizaciones prometidas, y él va a considerar que como todo está prometido, al final del siniestro deberían de indemnizarle. Pero eso en la práctica pues a veces no coincide. Y los asegurados, después de que tienen un siniestro, o el agente de seguros va y revisa la póliza y se da cuenta que establecieron 3, 4, 5 medidas de seguridad y lo primero que hacen es buscar a ver si efectivamente se cumplió con esas medidas de seguridad y en algunas ocasiones lamentables, cuando observan que no fueron cumplidas, pues les da por tratar de hacerlas aparecer que sí fueron cumplidas. Les da por tratar sorprender la inteligencia de los ajustadores y querer hacer aparecer que sí se cumplieron con algunas medidas de seguridad. Y entonces hacen declaraciones inexactas, incurren en algunas disimulaciones y alteran un poco la realidad de los hechos, tratando de hacer aparecer que sí se cumplió con esas medidas de seguridad. Y las aseguradoras, cuando un asegurado intenta hacer eso, lo primero que dicen es, no te voy a pagar, no por incumplimiento en las medidas de seguridad, sino porque intentaste fraudearme, intentaste engañarme de mala fe, de manera dolosa, intentaste engañarme que yo te pagara. Obviamente que el dolo, la mala fe, la acción fraudulenta, todos esos son conceptos que tienen sus propios límites y tienen sus propias aristas. Y no es lo mismo mala fe que dolo, que intención fraudulenta. Son cosas totalmente distintas, pero muchas veces las aseguradoras las confunden, las revuelven y te las aplican como si tratara una cosa igual que la otra. ¿Qué ocurre cuando tú tratas de disimular que tenías o no medidas de seguridad? Cuando quieres hacer aparecer que sí habías recargado los extinguidores, cuando quieres hacer aparecer que sí los tenías, cuando quieres hacer aparecer que sí tenías un sistema contra incendios, un hidrante, cuando quieres hacer aparecer que sí tenías velador las 24 horas, que sí tenías alarma detectora de incendios, que sí tenías los sensores, que sí contabas con las brigadas que te obliga a protección civil, que sí contabas con todo eso, las compañías eso lo toman como una intención de fraudear y te invocan el artículo 70 y te declinan el pago. Pues ahí les va, no vamos a entrar en discusión con el artículo 70 ahorita porque no es parte de la plática, pero era muy importante mencionárselo para que cuando ocurre un siniestro y no se cumplieron con las medidas de seguridad que dice la póliza,
no intenten hacer aparecer que sí se cumplieron. Es muy importante que no lo intenten, porque si la compañía se da cuenta, y es muy probable que se dé cuenta porque tienen mucha inteligencia, mucha habilidad y experiencia, y lo más probable es que ahora no solamente tengan un pretexto fundado para no pagar, que es el incumplimiento de la medida de seguridad, sino que además ahora ustedes, por impericia, por descuido, ahora les dan otra causal o le dan un pretexto más para rechazar el siniestro. Entonces, eviten andar disimulando, eviten intentar hacer aparecer que se cumplieron con medidas de seguridad cuando no se cumplieron. Van a decir ustedes, pero es que si no acredito que se cumplió, no me lo van a pagar. Hay una gran ventaja. Si no acreditas que se cumplió, probablemente no te lo paguen, pero tendrás mucha más oportunidad de cobrarle a la aseguradora en otra instancia que si no cumpliste y además intentaste disimular o intentaste omitir o declarar inexactamente alguna circunstancia relevante en relación con esa medida de seguridad y que la compañía pueda tomarla como un intento de fraude, como un intento de engaño. Entonces, porque si tú le das dos argumentos, pues es más difícil para cualquier asegurado gestionar una indemnización teniendo dos argumentos en contra que gestionarla teniendo un solo argumento en contra. Entonces, por eso es la recomendación: eviten y omitan tratar de sorprender a una aseguradora intentando hacer aparecer que se cumplió con todas las medidas de seguridad cuando probablemente en la práctica no se cumplió, y lo más importante, probablemente ni siquiera era necesario cumplir con esas medidas de seguridad para que me indemnicen. Y ahí les va ahorita, les voy a explicar más adelantito por qué a veces ni siquiera, aunque no hayas cumplido con ellas, te van a terminar indemnizando. Ahora vámonos a la carga de la prueba. Como es la aseguradora la que invoca una causal de rechazo, pues es la aseguradora la que debe de probar su dicho. ¿Y eso por qué es muy importante? Porque la aseguradora, cuando rechaza por incumplimiento de una medida de seguridad, lo primero que invoca es que te dice: como no cumpliste con esta medida de seguridad que está aquí en la póliza, no te voy a pagar, palabras más, palabras menos. Ah, bueno, pues entonces lo primero que te va a tener que probar la aseguradora es que te entregó la póliza. Porque si cita o refiere un texto de la póliza, pues lo primero que tiene que probar es que entregó la póliza. Lo segundo que va a tener que probar es que te explicó como asegurado la póliza y que te explicó esas medidas de seguridad y que te explicó las consecuencias que tendrías si no cumplieras con ellas. Va a tener que probar que el incumplimiento tuvo influencia en el siniestro, que al haber incumplido, ese incumplimiento tuvo influencia en el siniestro o en su extensión. Después de todo eso, ¿qué va a tener que cumplir? Que la medida de seguridad era jurídicamente posible y materialmente posible de cumplir. ¿Por qué? Porque hay muchas medidas de seguridad que establecen las aseguradoras que resultan jurídicamente imposibles de cumplir o materialmente imposibles de cumplir. No se puede cumplir con ellas. Y como nadie está obligado a lo imposible, entonces cuando uno regresa en una instancia posterior a gestionar un rechazo, lo primero que le dice uno al juez es: oiga juez, me impusieron esta obligación, esta carga, pero esto es jurídicamente imposible de cumplir o materialmente imposible de cumplir. Y como no estoy obligado a lo imposible, entonces esa exclusión, esa liberación que viene invocando la aseguradora en su rechazo, no resulta jurídicamente fundada. Entonces, fíjense, todo lo que ya les voy diciendo, todo lo que la aseguradora tiene que probar, si no prueba todo eso, entonces la aseguradora no va a poder ser liberada de su obligación. Y además, después de que me va a acreditar que sí me entregó la póliza, que sí me la explicó, me tiene que acreditar que el texto de esa medida de seguridad encuadra exactamente en lo que ella viene discutiendo y viene pretendiendo sustentar como causal de rechazo. ¿Qué significa eso? Que lo literal, con comas, con puntos, con toda su literalidad, sin necesidad de interpretarla, sin que tenga que interpretarse ni un párrafo de ese texto, encuadra perfectamente lo que la aseguradora dice que yo no hice o que yo incumplí con lo que se establece
en esa medida de seguridad que la aseguradora fijó al expedir la póliza. Fíjense qué importante es esto. Ahí les va. Cuando los ajustadores participan en un ajuste, generalmente interpretan las pólizas, pero no hay una sola disposición legal, ni una sola jurisprudencia y ni siquiera una tesis de algún colegiado que les faculte para interpretar las pólizas. Ningún ajustador puede interpretar la póliza porque no es su función, pero lo hacen todos los días. Todos los días el ajustador se siente que es la persona autorizada para interpretar una póliza porque dice que tiene 10, 15, 20 o 30 años como ajustador. Y eso le hace sentir autorizado para interpretar una póliza. Pues no, los ajustadores no pueden interpretar pólizas porque ni están facultados ni está dentro de sus atribuciones. ¿Y qué pasa entonces cuando un ajustador interpreta? Por regla general, va a tender a interpretar en la forma que más beneficia al asegurador. Y ya lo dijeron en la corte que cuando se trate de interpretar o cuando se interprete una póliza, una condición, una ley, alguna disposición en materia de seguros, esa interpretación debe hacerse en beneficio del asegurado y no de la aseguradora. Entonces, si el ajustador no está facultado para interpretar y se le ocurriera interpretar, pues lo menos que debería de hacer es interpretar en beneficio del asegurado y no de la aseguradora. Entonces, la literalidad de lo que está establecido como medida de seguridad debe de aplicarse estrictamente sin interpretación alguna, sin decir, mira, es que esto que tú hiciste encuadra en esta hipótesis de exclusión por incumplimiento de medida de seguridad. Si no encuadra exactamente, si el ajustador la hace embonar a fuerzas tratando de interpretarla, entonces eso no está correctamente fundado y no está cumpliendo con una aplicación literal de la póliza. Y eso va a impedir que a la aseguradora la liberen del pago en un juicio. Entonces ahí tiene otra ventaja el asegurado. Y por último, la gravación del riesgo. Vamos a pensar que sí me entregó la póliza, que sí me la explicó, que no cumplí con las medidas de seguridad. Efectivamente, no cumplí con la medida de seguridad. Efectivamente, lo que la aseguradora encuadra en esa premisa. Pero ¿qué crees? Ese incumplimiento de esa medida de seguridad no fue la causa determinante del incendio ni de su extensión. Y ahí les pongo un ejemplo. Es que no tenías 25 extinguidores. Los extinguidores no estaban a cada 15 metros. Te faltaban 6 extinguidores. Tú debiste haber tenido, de acuerdo al área de la nave industrial, debiste haber tenido 18 extinguidores. Y aquí nomás nos encontramos restos o nomás nos encontramos evidencias de que había 15. Entonces, como no tenías los 18 extinguidores y solo tenías 15, ya no te voy a pagar porque no cumpliste. Y entonces yo le voy a decir, oye, ¿y de qué me hubiera servido tener 18 extinguidores si el siniestro ocurrió a las 9 de la noche del día domingo? No había nadie en la planta, no había ni veladores más que el velador que estaba allá en la caseta. La planta donde ocurrió el incendio estaba cerrada y aunque hubiera tenido 18 extinguidores o 6 o 1, no había nadie que los operara, no había nadie que hubiera venido a levantarlos del lugar donde están colocados, los activara y se pusiera a utilizarlos. Entonces es irrelevante si había 18 extinguidores o había nomás 3 o 1. Y así como ese ejemplo, todos los días hay muchos ejemplos donde los ajustadores y las aseguradoras a través de sus áreas de siniestros están invocando que no se cumplió con la medida de seguridad. Y entonces por eso les dije hace rato que hay dos corrientes en las aseguradoras. El que dice, aquí dice que tiene que haber 18 y nomás hay 14, entonces como aquí dice y no se cumplió, no le vamos a pagar. El otro que dice, como nomás había 14, se agravó el riesgo. Y si se agravó el riesgo, entonces me libero de la obligación de pago. Vean qué importante es tener muy claros los conceptos. ¿Qué conceptos hay que tener claros? Que el ajustador no puede interpretar, que si se va a interpretar debe interpretarse en beneficio del asegurado, que si se va a interpretar, si se va a aplicar la póliza, se debe de tomar en cuenta cuando se trata de medidas de seguridad que generan el rechazo de un siniestro, si esa medida de seguridad era
material y jurídicamente posible, si el incumplimiento de esa medida de seguridad efectivamente influyó en la ocurrencia o en la extensión del siniestro. Todo eso lo tienen que analizar. No se vayan con la finta de que porque llegó un rechazo de un siniestro por incumplimiento de medidas de seguridad, lo primero que trata de hacer el asegurado a través de la asesoría de su broker es justificarle al ajustador que sí cumplió con la medida de seguridad, y muchas veces en el intento de justificar incurren en lo que les dije hace rato, incurren en alteración de datos, en alteración de documentos, en disimulación de declaraciones o de hechos o circunstancias, y entonces no lo hagan. Si llega un rechazo por incumplimiento de una medida de seguridad, acuérdense que son más las cargas de la prueba de la aseguradora que las del asegurado. Es la aseguradora quien tiene que sortear muchos obstáculos para poder sostener su rechazo. Y que si ustedes van y regresan queriendo justificar algo de forma incorrecta, inadecuada, es muy probable que incurran en otra causal de liberación de obligaciones de la aseguradora, y entonces va a salir peor, porque si ya la aseguradora creía que tenía una oportunidad para liberarse del pago, y ojo, las aseguradoras no andan buscando oportunidades para liberarse del pago, las aseguradoras te van a pagar hasta el último centavo, siempre y cuando esté cubierto y siempre y cuando esté reclamado correctamente. Entonces, las aseguradoras no andan escatimando en el pago, no andan buscando pretextos. Pero si ustedes se los dan, pues van a decir bienvenidos. Por eso hay que evitar estar dándole pretextos a las aseguradoras para liberarse del pago que deben de indemnizar después de un siniestro. Entonces, ahora sí, vámonos a la siguiente diapositiva. Marce, ayúdame. Criterios jurídicos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital 172826. Novena época, materia civil, tipo aislada. Aseguradora. Para hacer uso de la cláusula que la libere de sus obligaciones, tiene la carga probatoria para demostrar que la omisión del asegurado sobre la agravación del riesgo tuvo influencia en el siniestro. Los artículos 55 y 58, fracción 1 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, preceptúan que si el asegurado no cumple con esas obligaciones, entre ellas la de avisar de la agravación del riesgo, la aseguradora no podrá hacer uso de la cláusula que la libere de sus obligaciones, cuando el incumplimiento no tenga influencia sobre el siniestro o sobre la extensión de sus prestaciones, y que la agravación del riesgo no producirá sus efectos si no ejerció influencia en el siniestro o sobre la extensión de las prestaciones de la aseguradora. Hasta ahí, Marta. Eso es lo más importante de esa tesis. Pero lo más importante es que lo que les dije hace unos minutos no lo digo yo o no lo van a tomar en cuenta porque lo escucharon de Manuel Gallardo en una plática que nos dio en el mes de julio. No, no lo estoy diciendo yo. Cuando lo digo yo es porque lo tomé de algún lado. Y si lo digo yo es porque ya lo dijo otro. Y en este caso, aunque se trate de una tesis aislada, ya lo dijo un órgano jurisdiccional. Y un órgano jurisdiccional, pues es el órgano competente, el órgano adecuado para decir la ley. Y si ellos dicen que la aseguradora no se puede liberar de sus obligaciones por el solo hecho de que el asegurado ha incumplido con una medida de seguridad y que hubiera agravado el riesgo, no por ese solo hecho van a liberarse del pago, sino que van a tener que demostrar que tuvo una incidencia directa sobre la ocurrencia o la extensión del siniestro. Pero quien lo tiene que probar es la aseguradora. Vean lo que les vengo diciendo en todas las pláticas. La mayor carga probatoria en materia de seguros es para la aseguradora. Se parece mucho a la materia laboral. La mayor carga probatoria en materia laboral recae sobre el patrón. Bueno, en materia de seguros, la mayor carga probatoria recae en las aseguradoras y no en los asegurados. Entonces, aunque me haya entregado la póliza, aunque me la haya explicado, aunque yo no haya cumplido, si ese incumplimiento no tuvo influencia en la ocurrencia o en la extensión del siniestro, entonces, aún y con todo eso, la aseguradora me va a tener que pagar. No me va a hacer el favor, me va a tener que pagar. Pero eso hay que saber exponerlo una vez que ha llegado el rechazo, porque antes de que llegue el rechazo, pues ¿qué van a ir a exponer?
todo lo que expongan es subjetivo. Si no hay un rechazo, no hay sobre qué platicar con una aseguradora de alguna fundamentación incorrecta de ese rechazo. Pero por eso lo tienen que pedir por escrito, porque cuando lo tienen por escrito van a poder ver si es un rechazo fundado o infundado, y cuando tienen algo infundado van a poder dar el fundamento correcto o van a poder dar los argumentos correctos para que la aseguradora se despegue de ese rechazo al carecer de fundamento. Entonces, vean qué importante es. No se vayan con la finta de que porque la póliza dice que debió cumplirse con esa medida de seguridad y porque no se cumplió, ya no se le va a pagar al asegurado. No, no funciona así. En vez de correr a tratar de justificar aquello que es injustificable o aquello que no tiene sentido justificar, porque hay muchas cosas que después de un rechazo los agentes de seguros o los asegurados tratan de justificar, y todo eso que justificaron es irrelevante, para nada nos sirve. Entonces gastan tiempo, gastan dinero en tratar de justificar aquello que ni siquiera se necesitaba justificar. Mejor váyanse a buscar a un experto, búsquense un asesor en materia de seguros que conozca de estos temas, que conozca de la ley en materia de seguros, que conozca de juicios en materia de seguros, que conozca de reclamaciones, para que les pueda respaldar y tener una segunda opinión. Si aquí la aseguradora es experta, pues necesitamos a otro experto. Y si tenemos dos opiniones expertas, pues el asegurado puede tomar decisiones. Ahora vamos a la siguiente tesis, Marce, porque son dos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro Digital 159943. Décima época, materia civil, tipo aislada. Contrato de seguro. Ante inexactitudes en la póliza, sus cláusulas deben interpretarse en favor del asegurado. En la formación del contrato de seguro existen deberes recíprocos de información sustentados en las reglas de convivencia y de solidaridad social. En esencia, el deber recíproco de información nace como una manifestación de la buena fe contractual y, en ocasiones, se funda en un texto legal y, en otras, carece de fuente normativa. Sin embargo, en todos los casos se sustenta implícitamente en la buena fe y en lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. De esa forma, las partes, antes de perfeccionar el contrato, se deben consideración y lealtad con el objetivo de evitar errores, por lo cual la regla sustancial en la formación de un contrato de seguro, sea dicho en términos simples, es la de hablar claro y no incurrir en inexactitudes sobre circunstancias que, de haber sido informadas correctamente, habrían obstado a la celebración del contrato, o de haberse suscrito lo habría sido con un contenido diverso. En nuestro país, el deber recíproco de información se encuentra materializado en los artículos 1, 5, 6 y 8 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 24 y 36, fracción 4, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de los que se desprende que las empresas aseguradoras tienen el deber de informar a los asegurados, contratantes y beneficiarios sobre el alcance, términos, condiciones, exclusiones y limitantes de los seguros contratados. Deber de información que encuentra su justificación en la necesidad de establecer un equilibrio desde el inicio mismo de los tratos precontractuales, porque la naturaleza del contrato de seguro es notablemente económica, ya que los entes que, en forma general, participan en él no se encuentran en el mismo plano de igualdad. Hasta ahí, perdón. ¿Qué es lo más importante de esta tesis? Que la interpretación de la póliza no es la que hace el ajustador. Con todo el respeto para nuestros amigos ajustadores, pero se la pasan interpretando pólizas todos los días y obviamente, ¿por qué lo hacen? En favor de la aseguradora, generalmente, ojo, generalmente lo interpretan en favor de la aseguradora. ¿Por qué? El contrato de seguro, ¿por qué lo interpretan en favor de la aseguradora? Por su formación, por su propia tendencia y porque no son jueces. Si fueran jueces, pues interpretarían en favor y en beneficio del asegurado. ¿Y por qué lo siguen haciendo? Pues porque es parte de la práctica en el ajuste, aplicar la póliza e interpretarla, y porque nadie les ha dicho que no deben de hacerlo, y si se los ha dicho, pues los ajustadores, como personas que conocen de ajuste, pues generalmente involuntariamente o voluntariosamente
incurren en la interpretación de textos de las pólizas. Y entonces cuando un ajustador está interpretando una póliza o un director o subdirector o analista de siniestro, ustedes se van a acordar que no la pueden interpretar en beneficio de la aseguradora. Y que si lo están haciendo, pues es muy respetable, pero que eso no es correcto. Entonces, ¿qué dice la Corte? Esa es una tesis que es de cuando estaba toda la ley de instituciones y sociedades mutualistas de seguros, que ya no existe. Ahora la ley de instituciones de seguros y de fianzas ya fue derogada esa ley, pero el año en que fue publicada esta tesis todavía existía esa legislación. ¿Qué es lo más importante? Que se den cuenta que a la hora de interpretar no se puede interpretar en beneficio de la aseguradora para sustentar, para respaldar un rechazo. La interpretación que se hace para respaldar el rechazo de la aseguradora es incorrecta, es infundada y debe uno de acudir a ejercitar los derechos de los asegurados en otra instancia. Si la aseguradora definitivamente no quiere cambiar su interpretación y su postura, pues entonces el asegurado tiene otros derechos y los debe de ejercitar en forma correcta, oportuna y adecuada. Y esto es lo que sigue de la siguiente diapositiva. ¿Qué derechos tiene un asegurado cuando una aseguradora sostiene su rechazo, Marcela? Los derechos del asegurado. Unidad especializada de atención a usuarios, Conducef, centros de mediación y tribunales judiciales. Bien, cuando un rechazo es sostenido por una aseguradora y ustedes ya consultaron a un experto y les dio una opinión que es contraria o es discrepante con la opinión de la aseguradora, puede que contraten a un experto, puede que le hablen y coincida con la aseguradora. También, si coincide, pues eso lo que va a hacer es darles tranquilidad de que la aseguradora tiene la razón. Pero si se quedan con la pura opinión de la aseguradora, siempre se van a quedar con la duda de que si ese rechazo era correcto o era infundado. Entonces es mejor pedir opinión de un experto. Y si piden la opinión de un experto y la decisión del asegurado es continuar adelante con el ejercicio de sus derechos, pues los va a poder ejercitar ante la UNE, que es la Unidad Especializada de Atención de Usuarios de la aseguradora, en el entendido que cuando vas a la UNE, la probabilidad de que reviertan el rechazo es casi nula. ¿Por qué? Porque la UNE es lo mismo que la aseguradora, nomás que es otro departamento que está ahí a un lado de los de siniestros a veces. Entonces, la UNE y siniestros se parecen mucho en la forma de actuar, de pensar e interpretar. Entonces, la probabilidad de que obtengamos éxito en la UNE es muy poca, pero por estrategia, por salvaguardar derechos del asegurado y para tener mayor claridad en el rechazo, porque los rechazos por regla general vienen bien escuetos, vienen bien ambiguos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en la UNE? Pues obtener una mayor explicación y claridad del rechazo que me está entregando la aseguradora. Entonces, la UNE tiene mucha utilidad práctica, pero no hay que creer que cuando vas a la UNE te van a pagar tu siniestro que ya te habían rechazado. No, hay que ir a la UNE sabiendo a qué vas, sabiendo cómo lo vas a plantear y no yendo solo. No dejen que el asegurado vaya a la UNE solo o ustedes no lo lleven a la UNE si no conocen el marco normativo y no conocen aspectos legales tan relevantes como que todo lo que digas es una confesión que probablemente después sea utilizada para sostener algún argumento o alguna defensa de la aseguradora. Entonces, no puedes hablar por hablar cuando vas ante la UNE. Tienes que hablar con razón, con coherencia y cuidando mucho de no incurrir en omisiones, de no incurrir en discrepancias, de no incurrir en contradicciones. Es muy importante que si vas a ir a la UNE, no lo hagas solo, te acompañes por un experto. Vamos ahora ante la Conducef. Si quiero voy a la UNE o si quiero voy a la Conducef. Si voy a la Conducef, la ventaja que tengo en la Conducef es que no son la misma aseguradora, sino que es un órgano de gobierno distinto, es una ventanilla gubernamental distinta, donde tienen un poquito más amplitud de criterio y están buscando, aparentemente y con muy buen esfuerzo, buscar que se le resuelva a los asegurados, pero cuando las aseguradoras sostienen su rechazo, la Conducef lo único que hace es decir, pues como no se pusieron de acuerdo,
se dejan los derechos a salvo para que las partes los ejerciten como mejor les convenga. Y de ahí no vamos a pasar. Entonces, si acaso van a alcanzar a recibir un dictamen técnico, que es una opinión de la Conducef sobre la procedencia o improcedencia del siniestro. Pero, en mi opinión, nosotros ni siquiera pedimos esas opiniones en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque la Conducef tiene criterios que no todo el tiempo están apegados a los criterios de los tribunales, de los órganos jurisdiccionales. Si vamos a obtener un dictamen donde la Conducef, con sus alcances y conocimientos, nos dice que no tenemos la razón, pues mejor que no me diga nada y que sea el juez el que me lo diga. Por eso la Conducef es una instancia que hay que acudir con una estrategia y siempre buscando reforzar el entendimiento de la causal que la aseguradora invoca para el rechazo, tratando de obtener la mayor información con la que la aseguradora cuenta para sostener ese rechazo, porque esa información que el ajustador le aporta, la que le aportan los peritos, la que le aportan los investigadores, es una información que la aseguradora tiene en su poder. Y esa información la tiene para defenderse o para sostener el rechazo, y entre más podamos conocer de esa información, pues es más fácil comprender el alcance de su razonamiento al momento de rechazar. Y eso nos permite entonces entender cuáles son las posibilidades de una aseguradora para defenderse y para sostener su rechazo y para obtener una sentencia en un tribunal. Entonces, la Conducef sí sirve, tampoco es una instancia en la que vamos a obtener el pago. Afortunadamente, hay más reclamaciones ante Conducef en las cuales se logra obtener el pago que ante la UNE. Vámonos a los centros de mediación, que ahorita ya están poniéndose más de moda, derivado de las reformas al Poder Judicial. Entonces, cada vez estamos buscando más aseguradoras y asegurados y asesores en materia de seguros. Estamos buscando más llegar a la solución de conflictos mediante medios alternativos. Entonces, existen instancias que nos permiten llegar y las dos partes discutir para evitarnos una controversia, para evitarnos costos y tiempo. Entonces, cada vez se utilizan más, pero ahí no hay que ir solo tampoco. Tienes que ir con un asesor, no porque sea un centro de mediación o una instancia de mediación o de amigable composición o de arbitraje. No por eso tú dices, ay, acabamos que no pasa nada, si no llegamos a ningún acuerdo, lo que ahí se diga, ahí se queda. Sí, efectivamente, lo que ahí se diga, ahí se queda en la mayoría de los casos, pero si vas a ir a decir algo, pues lo mejor es que digas un buen argumento, porque si no vas a ir a perder tu tiempo. Porque del otro lado, la aseguradora no va a mandar a cualquiera, va a mandar a esa instancia a alguien que conozca de la materia, a alguien que conozca del caso, y si tenemos a alguien que conoce y alguien que no conoce tanto, pues la probabilidad de que llegues a un acuerdo es muy poca. Entonces, trata de irte asesorado. Y por último, tenemos los tribunales judiciales donde sí o sí tienes que ir asesorado con un abogado experto en materia de seguros. No cualquier abogado. ¿Por qué no litigo yo fiscal? Porque yo no le entiendo a la materia fiscal. ¿Por qué no litigo laboral? Pues porque no soy laboralista. Y si alguien viene y me pide que lleve un caso fiscal o laboral, lo que yo hago es mandarlo con alguno de mis amigos fiscalistas o laboralistas, porque no me voy a poner yo a llevar un caso de una materia que no domino. Traten de asesorarse con algún abogado especialista en seguros, no cualquier abogado. Es como los médicos. No todos los médicos saben de problemas del corazón. Tienes que ir con un cardiólogo. Pues aquí es lo mismo. Si van a apoyarse con abogados para litigar un asunto en materia de seguros, lo más recomendable es que busquen a un abogado litigante experto en materia de seguros. ¿Les parece si nos hacemos unas dos preguntas, Marce? Gaby de Anda, tienes ya abierto tu micrófono. Hola, muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a todos. Hola, buenos días, Javi. ¿De cuánto tiempo estamos hablando entre empezar con la UNE, pasando todas las instancias para llegar bien preparado a la mediación, y también en cuanto a costos? En promedio, me queda claro que hay casos muy distintos en cuanto a tamaño de reclamación o a complejidad, ¿no? Cuando tienes un rechazo, vamos a pensar que te dieron un rechazo, que ocurrió un siniestro el día 1, que te dieron un rechazo el día 2, que tú ya fuiste a gestionar con el director comercial porque lo acababas de conocer en un viaje que hiciste en una convención y te acababas de ir con el grupo de la aseguradora a Dubái y te hiciste cuate del director y ya fuiste con él y te trató de echar la mano y fue y habló con el de siniestros
y después de todo eso te siguieron diciendo que siempre no, que ahí estaba el rechazo. Cuando tienes ese rechazo ya reconfirmado después de haberlo intentado comercialmente que lo revirtieran y no lo lograste, ¿qué sigue? Pues ahora sí, búscate a un experto o te lo buscas desde antes de que, pero como es comercial no ocupas a un experto para andar gestionando comercialmente. Pero si ya decides ir a otra instancia o llevar a tu cliente a otra instancia o recomendarle que busque otra asesoría, ¿y por qué le tienes que decir a tu cliente que busque otra asesoría? Porque lo primero que tú deberías de decirle a tu cliente es decir, oiga, le rechazaron el siniestro. Yo no estoy de acuerdo con el rechazo. ¿Y por qué le vas a decir que no estás de acuerdo con el rechazo? Pues porque para rechazar ni siquiera te pidieron tu opinión. Yo no creo que esté tu opinión en ese rechazo. Entonces tú no estás de acuerdo con él. De entrada, si no estás de acuerdo con él, entonces lo mejor es que se busque una opinión. ¿Por qué? Porque para llegar a una instancia más avanzada después de la aseguradora, necesitas expertos en materia de seguros. Cuando ya decidiste contratar un asesor y ese asesor te dice vamos a transitar por la UNE, por la Conducef y por tribunales, ahí te van los tiempos. Para terminar un proceso ante Conducef, empezarlo y terminarlo ocupas en promedio como 3 o 4 meses. En lo que presentas la reclamación, en lo que la admiten, en lo que llega el primer informe, en lo que señalan fecha para la audiencia, en lo que llega la siguiente audiencia y llega la aseguradora con su informe y su apoderado, en lo que te dejan los derechos a salvo, te van a pasar 3 meses o 4 meses. Después de esos 3 meses o 4 meses, seguramente si no llegaste a un acuerdo vas a iniciar un juicio que te vas a llevar en promedio entre 1 año y medio y 2 años y medio. Y todo eso, evidentemente que tiene costos de gestión del juicio, eso no hay duda, y algunas firmas como la nuestra te va a decir yo te asesoro y yo no te cobro nada hasta el final. Si cobramos, me pagas. Y si no cobramos, no me pagas. Entonces, ¿cuáles son los tiempos? Súmale 3 a 4 meses, más 1 año y medio, 2 años y medio, ya vamos en 3 años. Es probable que te vayas hasta 3 años. ¿Con cuáles costos? Va a depender de qué costos, dependiendo de la materia, dependiendo de las periciales que tengan que ofrecerse, dependiendo de las pruebas que tengan que desahogarse. Es que para el asegurado va a tener un mayor o menor costo. Y en cuanto a honorarios del asesor, pues tratándose de la firma nuestra, no te preocupes porque esos son hasta el final, siempre y cuando tengamos éxito, porque si no tenemos éxito no nos debes nada. ¿La UNE cuánto tiempo toma? ¿Como un mes? La UNE dice que te contesta en un mes y generalmente sí te contestan en un mes. Lo que te vas a tomar es el tiempo de redactar la reclamación y ellos en menos de un mes te van a contestar, eso sí es una regla. Casi siempre te contestan en menos de un mes, pero esa respuesta puede ser la última respuesta o puede que de ahí salga otra pregunta o salga otra réplica. No hay que pensar que en un mes vas a terminar en la UNE. En un mes vas a recibir respuesta. Ok. ¿Ok? Muchísimas gracias. A la orden, buen día. ¿Alguien más? Manuel, buenos días, gracias. Sergio Moreno. Hola, Sergio. Con gusto saludarte. Brevemente nada más, yendo al origen de las pólizas, tema de la solicitud de póliza. El cliente debe declarar con exactitud cuál es la situación o los riesgos que corre su empresa. Pero después obsequiar un comentario sobre el tema de la solicitud y su importancia en la emisión de las pólizas. Fíjate, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque con la solicitud le permite a la aseguradora apreciar el riesgo. ¿Qué pasa hablando de medidas de seguridad? En la práctica te dice la compañía, si tienes hidrantes, si tienes extinguidores, si tienes alarma contra incendios, si tienes todas estas medidas de seguridad, te voy a hacer un descuento en la prima. Generalmente el nombrar o el exponer o el dar a conocer esas medidas de seguridad es para alcanzar un aseguramiento y o para alcanzar una reducción en las primas. Porque muchas aseguradoras dicen, si no tienes todo esto, no voy a correr el riesgo. Ya no importa si te voy a descontar prima o no. Pero son dos objetivos importantes. Que logremos el aseguramiento, que la aseguradora asuma el riesgo y que obtengamos un descuento en las primas. Teóricamente, el contar con esas medidas de seguridad y declararlas en las pólizas te garantiza una reducción de prima. Y entonces la compañía, cuando tienes un siniestro y no cumpliste con una de ellas, te dice, pues no te voy a pagar porque no cumpliste con esta medida de seguridad y entonces el riesgo fue mayor. Pero vean qué curioso, la aseguradora te descuenta un 3, un 4, un 5, un 10% de la prima por contar con medidas de seguridad,
pero cuando no cuentas con ellas, se quiere liberar del 100% de la indemnización. Entonces, lo declarado al solicitar es muy importante. Tan importante es que con eso la compañía va a apreciar el riesgo. Y cualquier omisión o inexacta declaración del asegurado al momento de solicitar el seguro, entonces puede permitirle a la aseguradora rescindir la póliza por omisiones o inexactas declaraciones. Entonces sí es muy importante decir la verdad, sí es muy importante declarar las medidas de seguridad con las que efectivamente se tiene, y muy importante revisar la póliza cuando la expiden, porque si te ponen una medida de seguridad que tú no tienes, es muy probable que si ocurre un siniestro y no cumplas con ella, vas a tener estas inconveniencias al momento de recuperar el pago. Entonces, sí, la solicitud es importantísima, lo que declares es importantísimo, por eso no te puedes ir con la finta de decir, tú decláralo, porque si no lo declaras no te aseguran. Pues tú decláralo, sí, pero si lo declaras de forma inexacta, de forma incorrecta, es muy probable que sí te aseguren, pero si ocurre un siniestro, es muy probable que no te lo paguen, o por lo menos que te lo rechacen, y vas a terminar yendo ahora sí con otro experto en materia de seguros para tratar de aplicarle a la aseguradora todo lo que te acabo de decir, donde la aseguradora va a tener que probar su rechazo, las causales de rechazo y el cumplimiento de todas sus obligaciones. Pero eso ya te va a llevar el tiempo que acabo de comentar hace rato. Muchas gracias. Para terminar, yo me refiero a que desgraciadamente muchas veces caemos en renovar pólizas y nada más irnos por la renovación sin revisar las condiciones que se declararon originalmente, ¿no? Por ejemplo, me acaba de pasar con un prospecto que tiene una bodega en la cual tiene una pequeña área de corte, donde genera algo de chispas, pero no está declarado y tampoco está protegida esa área. Entonces, yo creo que tanto hay que protegerla como también que la compañía sepa que en esa bodega en específico se generan chispas y que no sea en un momento una sorpresa cuando se llegue a presentar alguna situación, ¿no? Vamos a ver, vamos a pensar. Te voy a poner el ejemplo. Es una bodega que primero se almacenaban artículos y después el dueño dijo, oye, pues voy a conseguirme unas máquinas para hacer mi propio material de empaque y aquí yo lo voy a empacar esos artículos. Y se compró una soldadora y una cortadora de oxiacetileno y se compró una cortadora de disco de diamantes. Y ahí las tiene. Y ahí están. Y ahí las puede ver cualquiera. Y viene un incendio y resulta que el incendio fue en la tarde, en la noche, cuando no estaba funcionando ninguna de las máquinas. No estaba funcionando la cortadora ni la soldadora y la compañía te dice, pues ¿qué crees? Como allá adentro había máquinas para corte y soldadura y no me las declaraste y evidentemente que aquí hay una transformación, no solamente una comercialización, pues entonces hubo una agravación del riesgo y no te pago. Eso es tan común como no te imaginas. Y entonces tú le vas a decir, yo me acuerdo que el licenciado Gallardo en una plática nos dijo que la agravación del riesgo no se puede liberar por parte de la aseguradora si no tuvo influencia en el siniestro o en la extensión. Y si la cortadora y la soldadora no tuvieron nada que ver con el incendio ni con la extensión, entonces este ajustador y esta aseguradora van a tener que pagar. Aunque haya cambiado, aunque él al inicio no tenía cortadora ni soldadora, no importa que ahora la tenga. Si el corte y la soldadura no influyeron en la ocurrencia ni en la extensión del siniestro. Cuando sí influye, pero quien tiene que demostrar que sí influyó, pues es la aseguradora. Y si logra demostrar que sí influyó, entonces va a decir la compañía, hay una evidente agravación del riesgo, porque el riesgo que tú me declaraste cuando me solicitaste era uno, y el riesgo que tenemos ahora que ocurrió el siniestro es otro. Entonces, la compañía va a tener dos opciones, que la más probable por la que se va a ir, pero va a invocar las dos, te va a decir que no te paga por agravación del riesgo y que tampoco te paga por omisiones o inexactas declaraciones. Muchas gracias, no te entretengo más, muchas gracias. Que tengan todos ustedes muy buen día, les ofrezco 1000 disculpas que no alcanzo a más preguntas y respuestas. Mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza. Para quienes no me conocen, estoy a sus órdenes, vivo en Culiacán, soy abogado especialista en reclamaciones de seguros y los esperamos en el próximo taller, charla, plática o conferencia, como le quieran llamar, del mes de agosto.